Gloria a Dios. Pues vamos a continuar. Hoy es un tema muy bonito. No podemos hablar de llenura o de plenitud, sino la presencia de la persona más hermosa de todo el universo. Un ser que nunca ha sido creado, sino que es creador de todas las cosas. Yo sé que me pueden hablar de Dios, pero dentro de esa divinidad voy a hablar de lo más precioso de Dios, que es el Espíritu Santo. No puede haber llenura, no puedes pensar tú en plenitud sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de hacer que tú vayas a la plenitud y que toda tu vida sea de acorde al plan de Dios. Al Espíritu Santo no se le puede hacer aparte. No es la tercera persona de la divinidad, es Dios mismo. Ahí no hay 1, 2, 3. No es una paloma, aunque generalmente lo representan como una paloma. No es el poder, sino es una persona que es todopoderoso. Y hay que entender acerca del Espíritu Santo. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios, capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien, ser ¿qué? Llenos. Esta palabra es pleró en griego y significa atiborrado, repleto, así como que todavía metes y metes y metes y metes. La Escritura te está diciendo, hey, no te embriagues con vino. Más bien sé lleno del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo atiborre toda tu vida. ¿Por qué? Porque es la persona adecuada de la divinidad que te va a llevar a cumplimiento de su plan y de su propósito. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, sin Él no se puede. Con eso te digo todo. Sin Él no se puede. Es más, sin Él, Jesús no hubiera podido hacer nada. Todo lo que hacía, lo hacía porque estaba esa persona con Él, el Espíritu Santo. Y vamos a entender algunas cosas al respecto para que sepas la relación perfecta del Espíritu Santo con respecto a tu plenitud. Vamos, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 2. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjate lo que está diciendo. En Cristo se manifestó toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Pero habla de Cristo, no habla de Jesús. Pero es el mismo. Sí, pero Cristo no es un nombre. Cristo representa el ungido, Meshía en hebreo, el untado pues. Yeshua sí es un nombre, pero Cristo representa una condición. El que ha sido untado, el ungido. Si te fijas, no está hablando de Jesús como individuo, porque Jesús como individuo, en Él estaba incompleto por sí mismo. Lo que lo hacía completar era la relación del Espíritu Santo con Él. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo con lo que Jesús fue ungido. Miren,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Porque Dios qué? ¿Pero con qué fue ungido? Con el Espíritu Santo. La manifestación de la plenitud fue cuando se manifestó como el ungido. ¿Y cuándo fue ungido, por así decir? ¿Cuándo fue untado por esa presencia? Vamos al Evangelio de Mateo y vamos a ver algunas cosas al respecto. Vuelvo a decir, estoy hablando de plenitud y no puede haber plenitud si Él no te lleva a la plenitud. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver esto. Mateo, capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A ver, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Pero sucedió algo, una experiencia. Jesús, después de subir del Jordán, dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó y posó sobre él. Ahora, vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. No se puso una palomita, sino que vio al Espíritu Santo que descendía como descienden las palomas, como un revoloteo. No era una paloma. Sí, generalmente yo cuando veo palomas me hago a un lado porque generalmente cagan. Si nos ubicamos, o sea, esas imágenes que nos ponen a Jesús y una palomita encima, pues puede ser algo simbólico, pero en realidad no era una paloma, no se puso una paloma en él, era el mismo Espíritu Santo, pero que descendía como descienden las palomas. Versículo 21, por favor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjate, aquí se lo vuelve a corroborar. Vino el Espíritu Santo. Ahora, fíjate cuál fue la consecuencia de esa experiencia. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Otra Espíritu vez. Santo. ¿Jesús qué? Lleno. Otra vez, ¿qué? Lleno. Lleno. Aún el mismo Jesús tuvo que ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? A esa relación se le llama el ungido. Y habíamos dicho que Cristo es la completa manifestación de la deidad. Quiere decir que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo están manifestados en una persona llamada Jesús, Yeshua, pero el cual es el Cristo, el ungido. Es por eso que dice, en Cristo tú estás ¿qué? Completo. A ver, vuelvan a Colosenses. Quiero que se aprendan las escrituras. Apréndanse las escrituras. Colosenses, otra vez ¿me lees esa cita, por favor? 2:9. Otra vez, 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿Y tú estás qué? Completo, no necesitas más, porque toda la plenitud de la deidad está en Cristo, en el ungido. Vuelvo a decir, no en la persona individuo llamado Jesús, sino cuando esa persona tuvo esa relación y fue llena del Espíritu Santo, ahí se manifestó toda la perfección de la deidad. Por eso Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy ¿qué? La palabra complacido representa a aquel que se le ha dado todo. ¿Te gusta eso?
Estás complacido con tus amigos. Otra, yo pago, ¿sí o no? Esa clase de complacencia no sirve, es muy tonta, ¿sí? Pero Dios estaba complacido en alguien que recibía todo, todo en ese momento, todo, todo. Pues de él, de esa persona, es de la que yo te quiero hablar, del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo ese Espíritu Santo se encarga de llevarte a toda la plenitud. No puedes tú hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo o sin que Él sea. Es por eso que gente que no habla en lenguas generalmente no vive la plenitud. Necesitas la completa llenura del Espíritu Santo. No es opcional para muchos. Hay muchos que dicen es opcional. No. El mismo Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el Espíritu Santo. No es opcional. Es un derecho, pero es algo que Dios anhela, que tú te muevas en Él. Amén. Ahora, vamos a ver esa relación plena de cómo llevó, ¿por qué? Porque el mismo Espíritu Santo llevó a la plenitud a la persona llamada Yeshua. Cuando Jesús vino y era bebé, no estaba pleno, por así decirlo, en áreas de su vida. Dice que él crecía ¿en qué? En estatura, en sabiduría y en gracia. Fue en un proceso, ¿sí? Hasta llegar a la plenitud, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién lo llevó a ese nivel? El Espíritu Santo. ¿Lo comprendes? Y es lo mismo que está haciendo contigo. Tú también eres una persona ungida. Tú perteneces al cuerpo de Cristo y es el Espíritu Santo el que te está llevando a esa plenitud. Pero necesita Él comunión. Y es algo que yo quiero enseñar mucho en esta congregación, en esta iglesia. Porque yo veo mucho que se le atiende al Padre, se le atiende al Hijo, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo es la representación de lo divino aquí. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo también tiende a entristecerse. Y muchas veces tú estás permitiendo eso cuando no estás siendo sensible, perceptible a su presencia. Es como que alguien te invitó a algún lado y te dejó sentado y ya nunca te peló. Y a veces no han entendido que el Espíritu Santo es una persona que tiende a la tristeza cuando tú no lo percibes o no lo disfrutas. Pero vamos a aprender. Vamos, Isaías. Vamos a ver esa relación del ungido con el Espíritu Santo. Capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Hará que un niño sea el que gobierne. Está hablando de Jesús. Sí, un niño es nacido y ese niño trae todo el gobierno. Eso fue el anuncio que se le dio a los pastores en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús, ¿sí? Se les anunció, vayan a Lucas a ver esto. Capítulo 2, versículo del 8 al 11, por favor, Isabel. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No dijo que es Jesús o Yeshua. ¿Qué dijo que era? Habló de lo que vino a hacer. Habló de su oficio, por que lo entiendan. El adjetivo, el ungido. Es el ungido, el que trae al Espíritu Santo. Esa fue lo que anunció Juan el Bautista: viene tras de mí aquel que trae al Espíritu Santo, y él bautiza con el Espíritu Santo. Él es más poderoso, es el ministerio más poderoso que yo. El mismo Jesús dio testimonio a Juan el Bautista que no hubo un profeta igual a Juan. Era el mayor de todos los profetas, pero aún el más pequeño en el cuerpo de Cristo, de los ungidos, es mayor que Juan. Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Es esa presencia que está operando en nosotros. Lucas 4:1, y vamos a volver a leer esa escritura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Ahora, después de haber tenido esa experiencia, ¿qué pasó? Fue lleno, ¿y qué empezaba a hacer el Espíritu Santo? Dirigirlo. 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 Dice, cuando vino del Jordán, Jesús lleno, pleno, completo, fue guiado. A partir de ahí el Espíritu Santo. Cuando un creyente es guiado, cuando es lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura tiene que ser constante. Porque a veces tienen el momento y están orando y empiezan a gozar, terminando hasta escuchan con más atención la voz de Dios. Te dice: ama a tu suegra. Y en ese momento suegrita, le amo. Porque estabas, ¿qué? Lleno. Lleno. Y esa presencia te estaba dirigiendo a manifestar su amor. El Espíritu Santo, Él es el encargado de llevarte a esto. Vamos, seguimos. Isaías 11, verso 1. Seguimos con la relación de la persona con el Espíritu Santo. Y el primero que tuvo esto fue Jesús. Y todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Y todo lo que se habló se cumple también en ti, porque tú llevas el mismo caminar. La misma experiencia de Jesús es la que Dios quiere que tú tengas, y que tú seas llevado, guiado por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que estaba operando en Jesucristo. Cuando Jesucristo decía: yo no hago nada por mi propia cuenta, es que era el Espíritu Santo el que estaba operando en él. Sensibilízate a esa presencia. Hay gente que llega a un lugar y como que hasta se le pone la carne de gallina por algo que no debe de estar ahí. Eres sensible a ese tipo de cosas. ¿Por qué no ser sensible a la presencia del Espíritu Santo? Es tan bonito cuando entra. A mí me ha tocado que he estado en la oficina y entra. Algo que me gusta es primero lo huelo. Como aquel hombre que se pone loción y antes de que entre, ya huele, ¿no? Ah, mira, huele. Ah, o la esposa. Ahí viene mi marido. Ay, ¿lo hueles? Sí, es que no se bañó. Lo reconozco. Aroma. Aromas. El Espíritu Santo genera aromas hermosos. Lo más precioso. Simplemente acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios les dio instrucciones de cómo hacer el aceite de la Santa Unción. Y era de las mejores especias, aromas, aceites. O sea, no había mejores cosas para representarlo.
Cada elemento con lo cual se hacía representaba cualidades del Espíritu Santo. Una vez una hermana pastora, de esas hermanas que les gusta las recetas y les gusta cocinar, como todas, esa hermana se puso a hacer una muestra de ese aceite. No, hombre, cuando nos lo puso en la mano, su textura, un aroma tan delicioso, o sea, y que perseveraba, no como loción de centro comercial, ¿no? Te lo pones y un rato hueles y al otro, ya no hueles. No, esto persistía. Así es el Espíritu Santo. Es algo sublime, algo precioso. Y cuando entras sientes frescura, fresco, pues el Espíritu Santo es mejor todavía, es algo precioso. Aquí Jesucristo estaba anunciando, la palabra de Dios estaba anunciando la venida de Jesús. Y vamos a ver acerca de esa relación en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. ¿Y reposará quién? Sobre él el espíritu de Yahweh. A esto se le llama el ungido. Y fíjate lo que va a generar la presencia del Espíritu Santo en él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. ¿Quién le hará entender a Jesús esto? El Espíritu Santo. Y le hará entender diligentemente ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Qué más? Sigue leyendo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Quién hará todo esto? El Espíritu de Yahweh que está sobre él. Esta es la misma relación que debes de tener tú. Él es el que te tiene que enseñar. Él te va a enseñar a que no tomes decisiones por lo que ven tus ojos o lo que oyen tus oídos, sino que tomas decisiones conforme a su dirección, porque Él te lleva a toda la justicia, Él te enseña. El mismo Jesús se los dijo. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate lo que está diciendo. Les conviene. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo se los voy a transmitir. Ese Espíritu les enseñará todo lo que les pertenece, todo lo que mi Padre me dio. Recordemos que Jesús o Cristo es la completa deidad. Pues todo lo que yo tengo se los hará saber para que ustedes estén también completos. Es el Espíritu Santo el que los va a llevar a esta condición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús decía, el Espíritu les enseñará la verdad. Vamos a Evangelio de Juan 1:14, por favor, y vamos a ver de qué vino completo Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué vino pleno? ¿De gracia y qué? Esa es la plenitud que te vino a traer Jesús. El completo favor de Dios y la completa verdad. Pues dice que el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él ¿qué va a hacer? Os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué los guiará a toda la verdad? Porque esa es la plenitud. Esa es la plena deidad. ¿Y cuándo te guía? Cuando eres lleno. ¿Cómo fue guiado Jesús? Después de haber sido ¿qué? Llenado del Espíritu Santo. ¿Lo están recibiendo? Evangelio de Juan 14, 15. Por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Yo no te dejaré huérfano, dice Jesús. Vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. La presencia del Espíritu Santo es la plena sustancia misma del ungido. Él dijo, vengo otra vez, pero ahora voy a venir en la persona más preciosa, que es el Espíritu Santo. Dice que es el Espíritu de la verdad. Él es el que se encarga de llevar todas las cosas a plenitud. Es algo que tú debes de reconocer, esa presencia en tu vida, sentirla. Yo les decía ayer que hemos entrado dentro de la dimensión divina. No estás al lado de Dios, sino estás dentro de Dios. Y ese es el Espíritu Santo, el que te ha cobijado y el que te está rodeando. De eso estás untado, de esa presencia del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo tiene responsabilidades aquí. Una de ellas es guiarte y llevarte a la verdad, llevarte a la plenitud. Y para que esto suceda, Él viene a transmitirte cosas. Quiero que leamos otra vez en el capítulo 16. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate lo que va a hacer. Tomará de lo que yo soy y te lo va a manifestar, te lo hará saber. Aunque esto lo voy a hablar el día de mañana, es lo que te hace saber, es su amor. Es de lo que tú debes de estar pleno, de su amor, de su sustancia. De esa manera jamás vas a necesitar de algo externo, porque cuando tú eres lleno de su amor, ya no requieres de afuera. Al contrario, tú mismo te vuelves una fuente de amor para que otros reciban de ti. Y eso es lo que quiere. Ese es el Espíritu Santo. Por eso dice, tomará de lo mío, tomará de mi amor. Y vamos a ver esto en el libro de Efesios. Capítulo 3. Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Quién lo va a hacer? Su Espíritu. ¿Qué más? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Mira, tan sencillo como de esta manera. Si tú no conoces el amor, no vas a ser pleno. Pues dice que el Espíritu Santo se encarga de fortalecerte desde tu interior con su poder y te lleva a conocer los
sin límites. Porque ahí dice lo alto, lo bajo, lo ancho, y no está dando medidas, simplemente está diciendo que no tiene límites del amor del ungido. Fíjate lo que dice, vamos a leer correctamente esto. Dice en el 18, es a través del Espíritu y a través de su llenura, dice que eres plenamente capaz de comprender. Te lleva hasta tu entendimiento para que puedas comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del ungido. Ese amor, dice, que excede, es el conocimiento máximo. A veces yo leo revistas científicas donde wow, alguien descubrió algo. No, amor de Cristo es el conocimiento que excede a todo. Y dice la Escritura, a través de conocer el amor, tú eres lleno de toda ¿qué? De toda la ¿qué? Plenitud. Eso lo hace el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, por favor. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ya ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A ver, fíjate, ahí te va. Agárrate los pantalones. Cosas que nadie ha visto, ni los ángeles. Cosas que ningún oído ha escuchado. Cosas que Él se guardó, especialmente destinadas para Israel Rubalcaba. Él las guardó. Pasaron muchas cosas, pero Él se las estaba reservando. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Estaban preparadas para que lo escuchara este vaso de barro. Tanto me ama Dios que se guardó esto. Eso sí, el único que me puede hacerlas conocer es el Espíritu. Porque las cosas que Él se guardó es lo profundo de Dios. La Escritura dice que Dios no hay quien lo escudriñe. Es cierto, no existe teología para con Dios. Pero su amor me ama tanto que Él no espera que yo lo investigue a Él, sino que Él se da a conocer desde lo más profundo de su corazón a mi vida, a través del ser más precioso, su Espíritu. Su Espíritu. Y su Espíritu me está diciendo a mí lo que es Él y lo que Él ha transmitido para conmigo. Es el Espíritu Santo el que dice: mira cuánto te ama tu Padre. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son cosas, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Para qué quiere que Él conozcas eso? Él quiere que conozcas su esencia, su sustancia, su amor, para que de eso tú seas lleno. Experimente su vida, su clase de vida. Te muevas, pienses, sientas, te rías, goces, camines como Él. Él no se reservó nada para la eternidad. Él lo reservó para ti y para mí. Y es a través de su Espíritu que empezamos a discernir eso profundo, esos misterios, ese amor. Hay un dicho en el mundo: ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes.
A lo mejor dirán, ay, qué hermoso sería estar con el hermano Israel. A lo mejor le preguntas a mi mujer, dice, "Oh". Pues conoce a Dios a lo profundo. Solamente es a través del Espíritu. Y jamás te vas a querer separar de Él. Es como conmigo, pues. Ya una vez no se quieren separar. Es la presencia de Dios. Quiero seguir leyendo esto. Versículo 11, fíjate lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha Para que concedido. sepamos. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? El Espíritu Santo tomará de lo mío. Lo que mi Padre me concedió a mí, eso mismo se los dará a ustedes. Y tú no recibiste el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu de Satanás. El espíritu de miedo, el espíritu de temor, el espíritu de angustia. Tú ya no debes de tener estas cosas en tu vida. Sino tienes el Espíritu de Dios y Él te enseña lo que el Padre te ha concedido. Lo que le dio al hijo mayor. Eso mismo. De ahí lo tomó y te lo está entregando a ti. Y a través de ese conocimiento tú vas siendo lleno de ese amor hasta que llegues a la plenitud. Esa es tu estatura. Llegar a amar como Cristo amó. Fíjate lo que dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allá vamos a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Unos ya están más avanzaditos que otros, pero vamos a llegar a esa plenitud. Así como Cristo llegó a la plenitud total, no le faltó nada. Al contrario, todo está dentro de Él. Todo, lo más grande, lo más pequeño, lo más ancho, lo más delgado. Todo está dentro de Él, porque Él es la plenitud misma. A esos niveles estás llegando tú, a esa misma medida de amor. Y todo esto es a través del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y antes, quiero que leamos ahí mismo en Efesios, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Saben lo que significa arras? Arras significa garantía. Y te lo voy a representar de esta manera. Cuando nosotros oficiamos una boda, hay 4 elementos que sugerimos. No es obligado, pero sugerimos de símbolo para llevar a cabo dentro de la ceremonia. Uno de ellos es los anillos. Otro de ellos es un lazo. Otro de ellos es una Biblia, padrinos de anillos, lazo, Biblia. Pero otra es de arras. Y generalmente las arras se van con dinero, ¿verdad? Y son como moneditas, ¿sí? Estos 4 elementos vienen representados en la palabra de Dios. Por eso en las ceremonias se los sugerimos. Pero las arras tienen un símbolo de garantía. La palabra arras significa garantizar algo. Y te lo voy a poner de esta manera. Lupita, tú y yo hacemos un trato, ¿sí? Y tú dices, a ver, pero ¿cómo lo vamos a cumplir? Entonces yo te digo, toma esta prenda que te garantiza el cumplimiento del trato. Eso se le llama arras.
Pues Dios hizo un pacto contigo. ¿Se acuerdan? Él partió el pan y levantó la copa del vino. Yo ya te he explicado cómo se hacían los tratos en el Antiguo Testamento. Se partía un animal por la mitad, dejaban que la sangre corriera, los dos caminaban, se ponían en medio, ¿sí? Se tomaban y se transmitían una prenda y se hacía el pacto. Eso hizo Dios con Abraham. Dios le dijo: agarra animales y pártelos por el medio, y en la noche una llamarada de fuego pasaba por el medio. Pues Jesús tomó el pan y lo partió, y tomó la copa simbolizando la sangre y levantó. Pero dijo: falta algo. Les doy una prenda preciosa que garantiza este pacto. Job, no Job. En el tiempo de Ruth, Boaz pidió un zapato. Se entregaba una prenda. Judá entregó su sello. ¿Sabes qué entregó Dios? Lo más precioso de él, su Santo Espíritu. Esa es mi garantía, te dice el Padre. Mi Santo Espíritu es la garantía de que cada promesa que te hice, te la voy a cumplir. Y una de ellas es que ya no te sientas vacío ni estés vacío. El Espíritu Santo te llevará a toda llenura y a toda plenitud. Te lo entrego en garantía. ¡Wow! 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 Por eso dice que el Espíritu Santo es las arras, la garantía de lo que es tu herencia, dice la Escritura, hasta la redención, hasta que todo sea levantado, todo sea tomado por el verdadero dueño. El Espíritu Santo garantiza tu herencia, Él es el encargado. Por eso, hermano, tú y el Espíritu Santo deben de operar de la misma manera que Yeshua operó con Paracleto, con el Espíritu Santo. De la misma manera. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dice: la unción que de Él recibiste permanece en ti. Ya no tienes necesidad de nada más, porque en Él estás completo. Eso leímos en Colosenses. Porque esa unción no es más que el Espíritu Santo mismo operando en ti. Y ese Espíritu te enseña todas las cosas. Y así como te enseñas, permanece en esa enseñanza, porque de esa manera experimentarás la clase de vida de Dios. Por eso es comunión. Por eso todo el tiempo ponte a orar y alaba al Espíritu Santo, siendo sensible a Él, siendo sensible. El Espíritu Santo da a conocer las palabras que salieron de la boca del Padre. Si no eres sensible al Espíritu Santo, no vas a escuchar esas palabras. Vamos a Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate, el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Padre envió en su nombre. Él te enseña todas las cosas y te recuerda todo lo que Jesucristo estableció para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Juan capítulo 15, versículo 26, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo habla y testifica. Todo lo que es de Jesús es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 16, versículo 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ojo, el Espíritu Santo conoce lo profundo ¿de quién? De Dios. Y Él te lo da a conocer. La Escritura dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Pues el Espíritu Santo habla lo que salió de la boca de Dios para contigo. Y viene y dice, tu padre acaba de decir esto de ti. Dice, Él hablará todo lo que oyere y te lo hará saber. Mira lo que salió del corazón de tu padre para ti, Israel Rubalcaba. Mira lo que te describe tu padre. Mira las cosas que Él ha destinado para ti. Son cosas que ojo no vio, ni oído yo. Esas cosas las escuchas a través del Espíritu, porque Él es el encargado de darte a conocer las cosas que salieron del corazón del Padre. Y lo está transmitiendo para contigo, te lo está diciendo. En 2 de Corintios, la última cita refleja lo que Pablo decía acerca de tener comunión. La última cita de 2 de Corintios, por favor. (13:14). La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Comunión. No sé, cierra tus ojos. No ha acabado. Sigue ministrando. Honra al Espíritu. Dile, háblame. Te escucho en estos momentos. Un solo instante de la manifestación de su presencia es más poderosa que 20 horas de un sermón. Es el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30, dice así: y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es tu garantía. La palabra contristar es traerlo a tristeza. ¿Y sabes cómo lo contristas? Cuando tú te endureces ante su presencia. Dios les dijo en el libro de Hebreos que cuando oigan su voz no endurezcan su corazón. Él se entristece porque lo que quiere es amarte. Y cuando tú te prestas a escuchar otras voces, en realidad tú te estás apartando de su amor, como lo hizo Adán. Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó esas palabras de miedo y de temor? No fui yo. Yo te dije que tú eras mi imagen. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó esas palabras? Hubo una pareja que escuchó la voz del otro Dios llamado Mamón, de la codicia y de la avaricia, y experimentaron muerte. En el libro de Hechos, capítulo 5, verso 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuando tú le haces más caso a tus necesidades y andas en búsqueda del dinero, estás dejando de escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando estás afanado
preocupado. Estas personas, nadie les dijo que entregaran eso. Dios no se los pidió, ellos lo hicieron de propia iniciativa. Pero ellos vendieron la heredad en 1,000 pesos y dijeron: no, la vendimos en 500. Estaban mintiendo, porque estaban escuchando otra voz, la voz de la codicia, del amor al dinero. El mismo Pedro dijo: bueno, si la hubieras vendido, te hubieras quedado con el dinero y ya. Pero querer engañar a Dios por escuchar a la codicia, eso trae contristas al Espíritu Santo. El mismo Pablo le dijo a una iglesia: y no apaguéis al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Verso 18. Fíjate lo que dice desde el 16. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, dice la Escritura. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. No menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. No lo apagues. Él quiere hacer cosas, déjalo. Ahorita yo me callé para que Él la operara. Él me dijo: déjame. Yo sentía mucha tristeza. Hay gente que estaba muy triste por lo que ha estado pasando. Un momento de su presencia cambia toda situación y circunstancia. No lo apaguemos. Gracias por todo. Gracias, Dios, porque estoy vivo. Gracias por mi mujer. Gracias por mis hijos. No hables de odio, de muerte. No lo contristes, porque no son palabras que Él te dice. No son palabras enseñadas del corazón de Dios. Jamás te va a hablar palabras de muerte, de odio, de tristeza, de angustia. Aquí al contrario te dice: estén siempre gozosos, siempre contentos, alegres. Yo estoy con ustedes. Su presencia, la comunión con el Espíritu Santo. Él es el encargado de llevarte a toda plenitud, de darte a conocer su amor, con el cual tú vas a experimentar esa plenitud. Quiero que extiendas tu mano y la pongas en el hermano que está al lado, y vamos a hacer algo hermoso. Vamos a dar gracias por la vida de tu hermano y dejemos que su amor fluya. Dejemos que su amor fluya, que su amor, el amor de tu papá fluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu pueblo, al cual tú has redimido. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada niño, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que mantiene la unidad de este pueblo. Desde nuestros pastores, Francisco, Marcelo, Señor, hasta el que va a recibirte a ti el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Tu presencia. Es tu presencia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque me has dado gente tan bella, Señor, tan hermosa. Donde quiera que yo esté, Señor, los llevo en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por cada uno. Por cada uno. Te bendigo, Padre. Aleluya.
Dios es bueno. Te amo.